al final de la presentación de Esteban vamos a tener ya todo el blog de preguntas, así que si ustedes tienen preguntas además, tenemos una sección donde nos pueden ir consultando para irlo al final poderlo responder. Y si no avanzamos, vamos a compartir el LinkedIn pues, de nuestros panelistas para que ustedes también directamente puedan escribirles por cualquier duda. Así que Esteban, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Ok, voy a compartir pantalla. Me dejan saber si es que se ve bien. Ok. Muy bien. Perfecto. Me pareció súper interesante. Primero que nada, un placer compartir este espacio con mis colegas. Me parece que han aportado muchísimo valor y que de hecho todos estamos más o menos enfocados en el mismo contexto de servirles con herramientas, con distinciones, compartiéndoles casos. Y para nosotros es un gusto que también nos escriban todas sus dudas, preguntas e inquietudes. Brevemente, me presento. Mi nombre es Esteban Salazar Canelos. Empecé hace mucho tiempo en el tema de la formación, desde que era joven prácticamente, acompañando a mi madre. He ido desarrollando muchas herramientas y recursos y aprendiendo, porque esto uno nunca deja de aprender. Y finalmente me metí mucho en lo que es Agile y lo que es innovación en contexto de incertidumbres, como lo que estamos viviendo, de incertidumbre y riesgo. He trabajado desde muchas perspectivas, tanto como consultor, como coach, como mentor, como facilitador vivencial, y soy el autor de 2 libros. El uno se llama El poder está en tus manos, que es una guía interactiva para mentores, coaches y trainers en la era de la transformación digital, que tiene mucho que ver con liderazgo, y el otro se llama Sigo y Eco, que tiene que ver con herramientas, con software que hemos desarrollado para apoyar a las empresas en este interesante recorrido sobre la transformación digital dentro de su empresa. Ahora, he aprendido muchísimo de mis clientes y de mentores que he conocido en el camino, y con cada uno de ellos hemos implementado diferentes tipos de procesos dentro de cada organización, tanto multinacionales como empresas nacionales, como emprendedores, y desde ahí es que vengo a compartirles lo que hemos podido validar con la experiencia de lo que funciona y darles ciertas herramientas. Tenemos, de hecho, para todos quienes están aquí en este webinar, también un link para que puedan aplicar una herramienta de manera 100% gratuita con su equipo. Y muy bien, como decían mis compañeros, ¿no? La transformación digital va más allá de si es un CRM, si es un ERP, si es que estamos digitalizando nuestros documentos, de cómo manejamos las redes sociales. Tiene que ver sobre todo sobre este concepto del Customer Experience Innovation, cómo estamos innovando la experiencia del cliente. Si es que la experiencia del cliente no ha cambiado, no está innovándose, es complicado que realmente le aportemos valor. Ya vamos a hablar un poquito sobre este tema, pero la tarea más complicada para un líder muchas veces es el lograr que su gente empatice con su visión. Una definición de Warren Bennis que me encanta es que el liderazgo es transformar la visión en realidad. Y si no logramos transformarla en realidad porque mi equipo no está involucrado al 100%, es bastante complicado. Y la cultura no cambia. Con mi buen amigo Javier Domínguez, el otro día estábamos conversando sobre que el cambio cultural como tal es algo prácticamente imposible, porque sería como, por ejemplo, en mi caso, yo estuve en el colegio alemán toda la vida, tengo un título alemán, pero eso no me ha convertido en alemán. No voy a cambiar, mi esencia no cambia, pero puedo evolucionar, puedo ir adaptando nuevos hábitos, incorporando nuevos hábitos, adoptando sería el término adecuado, y se requiere un líder que ejerza un rol de facilitación y servicio. Cuando estamos acostumbrados al modelo vertical y autoritario, cada vez más las organizaciones se dan cuenta que el tipo de liderazgo tiene que cambiar, como muy bien dijeron mis compañeros anteriormente. Y se busca más un modelo holocrático, que en lugar de autocrático vertical sea más plano, participativo, dinámico, que la gente pueda aportar sus ideas, sentirse parte del proceso. Si no logramos que la gente se haga parte del proceso, se apropie de este proceso de transformación digital, es muy complicado, porque lo verá como algo impuesto que está limitándole posiblemente en su trabajo, porque además de hacer el trabajo del día a día que están acostumbrados, tienen que hacer un trabajo extra para que vayamos implementando este tipo de conceptos. Entonces la gente tiene que estar muy comprometida. ¿Y cómo lo podemos lograr? Una herramienta que utilizamos en los procesos que damos a través de Dark On Experience o de Hello 404 es el de coaching por valores.
¿Qué es esto? Es un modelo triaxial desarrollado por Simon Dolan que habla de que para crear confianza, y la confianza de hecho es la materia prima del liderazgo, si no creamos confianza no funciona. Puedo decir muchas cosas, pero si no creo confianza, la gente no se va a subir al bote para remar. Tiene que componerse de 3 puntos de vista distintos, 3 tipos de valores distintos que tienen que llegar con claridad. ¿Cuál es esa propuesta de valor de lo que yo estoy comunicando como líder? Entonces, valores emocionales. ¿Qué son valores emocionales? Innovación, creatividad, eh, alegría y felicidad, entonces happiness at work dentro de este espacio, empatía con el cliente, ponernos realmente en sus zapatos y entender su punto de dolor y cómo le vamos a aliviar y qué alegrías vamos a incrementar, que es muy importante en la propuesta de valor. También valores éticos sociales, que ya profundiza mucho más en el otro, en el cliente, qué es lo que le molesta. La innovación tiene que estar girando siempre alrededor de lo que el cliente necesita, no la idea que a mí se me ocurre, sino la idea de todos enfocados en satisfacer y en curar ese punto de dolor, por decirlo de otra manera. Entonces ahí está integridad, respeto, está servicio, colaboración, son valores muy importantes que tenemos que también irradiar hacia nuestro equipo para que ellos quieran hacerlo con los clientes. Sobre este punto me acuerdo muy claramente de uno de mis primeros mentores, que fue el doctor Ernst Neumann en Merck, Ecuador, cuando empecé mi carrera. Y él todas las mañanas, todos los días lunes, se pasaba pocos minutos por cada puesto para preguntarte, ¿y cómo estás? ¿Y cómo te va? ¿Y en qué te puedo ayudar? Y apuntaba cuáles eran las necesidades de cada uno. Y es algo bien básico y simple que podemos hacer, pero que es muy importante, sobre todo en un ámbito de incertidumbre y riesgo como el que estamos viviendo. Y valores económico-pragmáticos. Ahí entra prácticamente ya el liderazgo per se, comunicación, manejo de las finanzas, todo lo pragmático, todo lo que es 100% con los pies en la tierra. Entonces tenemos que tener esa capacidad de conectar con la gente con valores emocionales, hacerle llegar que nos importan, aplicando valores éticos sociales y también liderando con resultados, comunicando de una manera efectiva. Y entonces generaremos la confianza, que es esa materia prima que requerimos, sobre todo en ámbitos como el que estamos viviendo. Y esto lo refuerza Kotler, lo decía en una perspectiva muy interesante del año 2001, sobre que el liderazgo se compone de estos dos lados, ¿no? Está liderazgo, por un lado propiamente dicho, que es la dirección hacia un propósito claro, que es el enfoque pragmático, alineación de equipos, que es el enfoque ético-social, motivación e inspiración, que son valores emocionales, pero también por el otro lado está esa otra parte pragmática que es muy importante, la parte de administración. Entonces tenemos que planear las actividades y las metas de cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a organizar los recursos y cómo vamos a controlar los resultados. Y para que todo esto sea mucho más interactivo y ágil, para que la transformación sea mucho más rápida y precisa, es que tenemos que trabajar con algunas herramientas concretas que faciliten que eso se convierta en realidad. Y es que esto nos afecta. Como muy bien nos comentaba mi colega anteriormente, todo esto tiene que ver con neurociencias también. De hecho, en todo lo que tiene que ver con liderazgo, mentoring, coaching, se habla de que es una necesidad del día de hoy que todos estudiemos neurociencias. Y no nos referimos solamente a la versión sencilla de las neuroventas que conocemos, que si el complejo R, el cerebro reptiliano y lo que es el sistema límbico y el lóbulo prefrontal dentro de lo que es el neocórtex, sino realmente aterrizarlo en el día a día de una manera humana al 100%, que nos apoye a entender a la gente sin juzgarla, no con la intención de manipularla, sino con el propósito de servirla de mejor manera. Y aquí es cuando creo que es importante que mencionemos brevemente por qué esto nos afecta como nos afecta. Y es que antes ya veníamos en este proceso acelerado, según la ley de Kurzweil, de este crecimiento exponencial de empresas. La mayoría de las empresas que ahora son más valoradas del mundo arrancaron como emprendimientos, que en poco tiempo se convirtieron en empresas billonarias. Y tiene que ver con este efecto exponencial, cómo las tecnologías aceleran el proceso de crecimiento de los negocios versus el modelo lineal tradicional de las empresas que se basan en el poder por la propiedad de activos. Yo soy el dueño de las máquinas, de aquí se hace lo que yo digo, que prevé que crece un 8% sostenido al año. Todo esto, que ya era una urgencia, muchas personas decían, sí, algún momento voy a tener que hacer ese trabajo, pero la disrupción no me está topando a mí, esto no va a pasar. Y el COVID-19, como muy bien dice mi querido amigo Pedro José Mateos, Perico, pues
hizo mucho más que cualquier CEO o cualquier CTO, que cualquier otro tipo de directivo. Aceleró el proceso de la transformación digital y este efecto exponencial que vemos en el coronavirus es tal cual en los negocios. ¿Y qué tenemos que hacer? Aceptar que esto se suma para que nosotros hagamos este tipo de introspección, de qué modelo de liderazgo estamos aplicando actualmente para aplicar uno que funcione en este contexto. Estamos acostumbrados a niveles de liderazgo, digamos, o estilos de liderazgo, que yo he escuchado a muchos clientes míos anteriormente, y tenemos casos interesantes que al final compartiremos, pero que básicamente yo soy el dueño del negocio, las emociones son secundarias, de aquí lo que importa es la autoridad basada en la propiedad. Y ese liderazgo lineal, autocrático, no es compatible con un crecimiento exponencial, que requiere de que se involucre toda la gente, porque la creatividad y la innovación es un trabajo de equipo, no el trabajo del llanero solitario. Y el liderazgo liberal, que era el típico de una ONG que dice, ok, yo tengo mis fondos, y todo se basa en la armonía, en respetar las preferencias individuales, un enfoque mucho más ético-social. De ahí viene la parte emocional, de que el bienestar individual sí es importante, pero que los resultados pragmáticos eran secundarios. Eso tampoco funciona. Tenemos que reinventarnos, y por eso es que el día de hoy hablamos sobre un liderazgo democrático exponencial. Este es un enfoque que yo lo planteo en mi libro, pero tiene que ver con que primero que nada tenemos que tener en la cúspide, ¿no? Tenemos que tener ese propósito de transformación masiva. Es decir, tenemos que lograr articular el por qué existimos, qué sentido tiene, por qué le debería preocupar a mis clientes que yo existe, por qué le debería aportar valor. Lograr articular esto a través de una innovación participativa con mi gente y apalancándome en todos los recursos que existen. Información, experimentación ágil, todos los recursos digitales que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, estaban evaluando recientemente cuáles son las apps más descargadas últimamente. Y la más descargada últimamente, más aún que TikTok, es Zoom, la plataforma en la que estamos. ¿Por qué? Porque esta necesidad de comunicarnos y de enriquecernos y de aportar valor ha hecho que más personas vean la necesidad de implementar Zoom para comunicarse. Así que todo esto se vuelve más complejo porque nos estamos enfrentando a algo nuevo que genera aún más estrés, porque es uno de los indicadores de estrés. También esto es impredecible. No sabemos a ciencia cierta hasta cuándo va a durar la cuarentena, qué efectos específicos en la economía va a tener. Se especula que va a ser necesario generar nuevas fuentes de ingresos, acelerar la transformación digital, pero todavía no sabemos a ciencia cierta exactamente cuándo va a ser y cómo se va a ver. Tenemos la sensación de falta de control. Ayer vi que algunas personas se pusieron mucho más estresadas cuando vieron que el precio del petróleo bajó, inclusive algunos rubros específicos ya de manera negativa inclusive. Y es algo circunstancial, pero esa sensación de falta de control incrementa el estrés. Y percibimos algo como una amenaza, que es el coronavirus, la enfermedad, lo que puede pasar con nuestros clientes, con nuestros colaboradores. Entonces, todo esto lo que ha hecho es acentuar el estrés que estamos experimentando, y por esa razón es importante contar con ciertas herramientas que nos ayuden a gestionarlo de mejor manera como líderes. Porque ¿qué es lo que nos pasa? El cortisol, que es la hormona del estrés, nos pone en este estado de alerta y reaccionamos de diferentes maneras. Hay personas que reaccionan evadiendo y se ponen a hacer tal vez los memes en TikTok, se ponen a hacer los movimientos, lo que sea, o hablar de otro tema. Está la conmoción, que es me quedo en shock, no sé qué hacer. Hay personas que reaccionan buscando la conciliación y que todo esté bien cuando ve que todo el mundo está estresado. Y también estamos los que tenemos un perfil más confrontativo, que peleamos y que nos da una sensación de ganancia. ¿Por qué? Porque la adrenalina se junta a la dopamina y nos da la sensación de que estamos ganando y nos empoderamos. Pero esto es a corto plazo. A largo plazo, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar una manera de que la oxitocina vaya regulando el nivel de adrenalina, generar más bienestar, y entonces tenemos una fórmula que hace que la gente se sienta a gusto con el proceso de transformación digital, por ejemplo, que estamos gestionando. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de algo. La gente se puede olvidar de lo que le dijiste, pero no de lo que le hiciste sentir. Entonces, lograr que la gente experimente bienestar es muy importante. Parafraseando a Marston, que ya lo mencionó un compañero mío, que fue el creador del modelo DISC,
es que a la gente no le importa cuánto tú sepas, hasta que sepan cuánto te importan. Tienes que lograr ese enganche ético-social con ellos, hacer llegar que te importan. Y si no entienden cómo tú hablas, tienes que hablarles como escuchas, como ellos escuchan. Así que te voy a dar unas herramientas concretas para que lo podamos poner en práctica. Y tiene que ver con este modelo SIGO que yo creé, que lo que hace es integrar el modelo DISC de Marston con Format de Bernice McCarthy, con el modelo de los perfiles de innovación de Basadur, para poder apoyar a la gente de una manera más sencilla, haciéndolo menos técnico y más fácil de entender para cualquier persona. Así que, por esa razón, la sigla SIGO, que significa socializador, influenciador, generador, organizador. Los socializadores es personas mucho más introvertidas, emocionales, son excelentes en tareas de innovación y transformación digital en los roles de implementación. Ellos son los que les gusta ser confiables y tienen la paciencia y les encanta la rutina de lograr la implementación de todo lo que se tiene que hacer. Se les relaciona con el elemento agua porque son flexibles, se adaptan a cualquier cosa, pero cuando existen situaciones de estrés como el que estamos viviendo hoy, tienden a generar más resistencia que otros perfiles porque tienden a apegarse a los hábitos y ahora estamos creando nuevos hábitos y eso genera un nivel de estrés adicional. Tenemos también a los influenciadores, que son gente que es mucho más extrovertida y emocional, que son ideales para la parte de ventas y que en un modelo como Scrum son excelentes, por ejemplo, tal vez como Scrum Master, ¿no? Que logra alinear ideas, logra que la gente participe, dinamizar las ideas para implementarlas. Los generadores son expertos en toma de decisiones, son mucho más firmes y decididos, se les asocia con el elemento fuego, y ellos son mucho más enfocados en resultados. Son excelentes como, por ejemplo, el sponsor de un proyecto de transformación digital, como la cabeza que está velando por los intereses del cliente y que está exigiendo que se cumpla, que se ejerce presión en cada sprint para que se vaya cumpliendo. Y finalmente tenemos a los organizadores que son perfectos como optimizadores, son analíticos precisos, brillan en modelos como Scrum, como Product Owners para categorizar las necesidades, evaluar las prioridades y definir qué es lo que tiene que ir en cada sprint. Para quien no está familiarizado con lo que es Scrum, con muchísimo gusto pues me pueden contactar y podemos trabajar más profundamente, pero el propósito de esto es que te des cuenta que cada uno reacciona de manera distinta y tiene diferentes fortalezas y habilidades y tenemos que comunicarnos diferente con cada uno. Con los socializadores tenemos que ser mucho más pacientes, tenemos que saber escuchar más, bajar nuestras revoluciones para crear la empatía y que sea fácil liderarlos, que escuchen lo que les estás diciendo y que se involucren. Con los influenciadores tenemos que ser más emocionales, meterle mucho más pasión a lo que estamos hablando para que ellos le vean valor. Con los generadores, directos al grano, concisos, específicos, muy concretos. Y con los organizadores, a ellos tenemos que enviarles el mail con todos los detalles, toda la información, para que vayan entendiendo todos los conceptos que estamos hablando, porque ellos valoran el conocimiento sobre todo y son los más pragmáticos. Por eso los asociamos con el elemento tierra. Ahora, para que lo puedas aplicar de una manera personalizada con tu equipo, este es el link que te vamos a compartir y es para que puedas tú hacer con tu gente esta versión gratuita del test. Es decir, evaluar cuál es la tendencia comportamental de cada uno para que podamos apoyarlos de mejor manera como líderes. Muchas veces el problema está en cerrar la brecha, sobre todo si no tenemos claro de dónde estamos partiendo. Y esto te puede apoyar a distinguir eso y con mucho gusto te podemos apoyar con esto. Haces este test, que es básicamente como un juego con 21 preguntas, con 4 características y finalmente recibes un reporte gratuito que te va a orientar en esto. Ahora, también es importante que evalúes la cultura de la organización, porque estamos hablando ahorita de las tendencias comportamentales de la gente, pero la cultura es muy, muy importante. Es decir, ¿qué es lo que está experimentando cada área de la organización en este proceso de transformación digital? Estamos innovando, sí, pero ¿de qué manera estamos innovando? Es decir, ¿cómo lo está viendo la parte comercial? ¿Cómo está viendo dirección? ¿Cómo lo está viendo operaciones? Esto lo hemos aplicado con muchísimas empresas y nos ayuda a identificar algo muy, muy importante, que es para mí este semáforo de prioridades. Es decir, ¿con qué microcultura tengo más problemas en la implementación? Para yo destinar mis recursos de una manera mucho más eficiente. Es decir, ¿qué tan bien estamos respecto al tema tecnológico? ¿Qué tan bien estamos respecto a sentirme parte de la organización? ¿Qué tan bien estamos respecto a lo que es innovación? Todo esto se puede medir. Y como diría Peter Drucker, lo que no es medible no es mejorable. Este es un ejemplo ficticio porque los resultados son confidenciales, pero es para mostrarte
cómo esto se puede medir. Y va más allá de una encuesta de clima laboral, que es lo que estamos acostumbrados, que a veces el talento humano se involucre, sino de cultura organizacional, que tiene que ver también con ciertos atributos exponenciales que son importantes para que la transformación digital pueda realizarse de una manera funcional. Y aquí es donde entran también herramientas como Kanban, que también fue mencionado anteriormente, en el que tú simplemente evalúas, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está en proceso haciéndose y qué es lo que está listo? Para que tú puedas visualmente, con este tablero visual que fue desarrollado en Toyota hace ya muchísimo, muchísimo tiempo, para poder visualizar de una manera real qué es lo que está pasando y en qué estatus estamos. Ahora, la recomendación que te doy, la sugerencia que te doy, es que uses esta app que se llama Trello. Es gratuita, hasta una cantidad de personas X, y tú puedes hacer exactamente lo mismo. Puedes tú hacer las columnas, poner los pendientes y utilizarlo para mantenerte en contacto con tu gente y ver quién está avanzando en qué. Y es tan fácil como que tú con el dedo puedas ese post que tienes de lo que tengo pendiente, pasarlo a listo, arrastrándolo de una columna a otra columna. Y todos pueden compartir esta información. Sobre todo tu equipo de innovación que esté haciéndose cargo de lo que es la transformación digital. En Lean Startup hablamos de la importancia de ser austeros con los recursos. Y si puedes sacarle provecho a aplicaciones gratuitas como esta, es muy importante para que la gente vaya experimentando y que no te cueste tus recursos que estás invirtiendo, pero estás aprendiendo con la gente. Es importante también, bueno, lo de Design Thinking también se mencionó, que logres empatizar, definir, idear cuáles son las ideas. Y entonces hacemos un prototipo y lo testeamos. ¿Y quién es el que decide si es que funciona el proceso de transformación digital? Es el cliente. El cliente es el que decide si le sirve o no le sirve. Si no te funciona, pues tienes que cambiarlo. Y en esto hay casos súper interesantes, pero vamos a aprovechar para explicarlo aquí. Esto sucedió en España, que a una persona se le ocurrió, vamos a innovar, vamos a hacer transformación digital, y se le ocurrió una excelente idea, aparentemente. Dijo, todo el mundo tiende a desperdiciar comida en la refrigeradora. Es decir, la refrigeradora se ha convertido en el nuevo basurero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear una app que permita que todos los vecinos puedan conocer sobre qué tiene su vecino en la refrigeradora que posiblemente no va a comer, para poder intercambiar alimentos. Sonaba bien en papel, pero había una hipótesis muy arriesgada. Esa hipótesis era que estaba asumiendo que toda la gente iba a querer involucrarse en esto. Y el momento que ya se lanzó a construir sin validar las hipótesis, recién se puso a medir y aprender qué es lo que pasó en una etapa muy tardía, y se dio cuenta que fue un fracaso el proyecto, porque la gente simplemente le da repulsión comer comida hecha en otro hogar, con la posibilidad de que tal vez no haya sido en las mejores condiciones higiénicas. Y no funcionó. Pero el sesgo por costes a veces hace que insistamos en implementarle esa idea, porque él decía, ya he invertido el 90% del presupuesto, entonces de una vez termino la app. ¿Para qué? No funcionó. Ahí hablamos de que tienes que aprender y tienes dos opciones, iterar o pivotar. Iterar es, repito el proceso con lo que aprendí y le hago ciertas mejoras, o cuando ya no funcionó, pivotar. Hay que saber desechar a tiempo y avanzar por otro lado, porque no siempre lo que tú piensas que es lo mejor para el cliente es lo que el cliente quiere. Y aquí vienen los atributos exponenciales que tú puedes evaluar también si vas a implementar en tu negocio. Y es muy importante. Aquí te presento en inglés, la próxima estará en español. Es la misma diapositiva prácticamente, pero tiene que ver con estos atributos exponenciales que fueron evaluados por Salim Ismail en su libro Organizaciones Exponenciales, que te recomiendo. Y según él dice, si tu empresa tiene, y hay muchos casos documentados, solo que tenemos poco tiempo para compartir, basta con que tengas 4 atributos de estos 10 que te propone, más un propósito de transformación masiva, que ya te voy a compartir qué es, para que tu organización pueda implementar de una mejor manera la transformación digital y puedas crecer exponencialmente. ¿Y estos qué son? Staff on demand, es decir, que puedas, por ejemplo, el teletrabajo es una excelente opción, trabajar con gente bajo demanda en función de tus necesidades, contratar a profesionales. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío, un socio en otro proyecto que trabaja con gente que trabaja en la India y le sale mucho más conveniente. Y es que si no estás aprovechando estas fortalezas que te brinda ahorita las posibilidades del mundo digital, tal vez no estás realmente aprovechándolo al 100%. Puedes tener a gente de tu empresa trabajando en casa y cuando todo vuelva a la normalidad, posiblemente te vas a dar cuenta que se puede hacer buena parte del trabajo desde casa igual.
tienes community and crowd. ¿Cómo creas tú una comunidad con tus clientes? Algoritmos. Pueden ser algoritmos de aprendizaje automático o de aprendizaje profundo con redes neuronales, pero estás aplicando algún tipo de algoritmo, algún proceso automatizado que te permita analizar cierta información de una manera específica. Activos apalancados, apalancarte en los activos que tú no tienes que tener. Tú puedes, por ejemplo, hacer dropshipping y apalancarte con los activos que tiene una empresa que produce eso que tú quieres comercializar, pero tú no tienes ni siquiera que tener bodega. Engagement, cómo tú generas ese compromiso con los clientes, cómo tú los fidelizas. Son preguntas buenas para que tú te hagas. En lo que es también el hemisferio izquierdo, que se refiere más a la parte de administración que estábamos hablando antes, que más de orden y estabilidad, están las interfaces que utilizamos. Trello, que te acabo de recomendar, es una de ellas, puede ser Google Drive. ¿Qué interfaces usamos para colaborar entre nosotros, mantenernos al tanto? Dashboards, cuadros de mando. ¿Qué KPIs o OKRs estás aplicando para medir si estás avanzando hacia donde tú tienes que ir y que los resultados que estás logrando son los que tú quieres conseguir? Experimentación es muy, muy importante. Tienes que experimentar, prototipar, validar con clientes. Hasta que no sea validado, no te ha pagado, no está validado ese modelo de negocio. Y es el momento de validar múltiples modelos de negocio. Hay gente que está hablando hoy de que lo ideal sería que tú preveas tener al menos 7 fuentes de ingresos distintas. Entonces sería interesante experimentar y ver qué otras fuentes de ingreso podríamos crear, qué otros modelos de negocio. Autonomía, dar a la gente autonomía. En el caso de Nordstrom, que a la gente le dan $100 de cupo para que puedan ellos tomar decisiones de manera autónoma y ellos se responsabilizan y tienen que devolver el dinero en lugar de pedir autorización. En una empresa con la que estaba trabajando recientemente me contaban que era impresionante que para hacer compra de algo tan sencillo como papel higiénico a veces tienen que tener la autorización de la autoridad máxima. Y eso de ahí te das cuenta del tiempo que demora. Y eso sigue en el modelo autocrático vertical. Eso no funciona. Tienes que también confiar. Si has generado confianza, tienes que dar autonomía a la gente para que tome decisiones. Y el entorno social es muy, muy importante para que podamos interactuar con nuestros clientes, para que podamos hacerles llegar que ellos nos importan y sentirnos cerca de ellos. Esta es la versión en español, que es lo mismo que te acabo de explicar, pero claro, ya los acrónimos de Scale y Ideas ya cambia un poquito y no es tan fácil de recordar. Pero te invito a que pongas en práctica esto, que te evalúes eso. ¿Qué es lo que podemos aplicar de estos 10? Evalúa, con que 4 de esos los apliques espectacular. ¿Y qué es el propósito de transformación masiva? Es que tú tengas una capacidad de articular algo que no es la misión de la empresa, es algo diferente, es algo que comunica tu propósito. Como decía Simon Sinek, el always start with why, siempre comienza con el por qué. ¿Por qué deberías de existir? Entonces, por ejemplo, ejemplos de PTMs o de MTPs, dependiendo de cómo los mencionemos en español o en inglés, es el de TED, ideas que vale la pena difundir. Te explica con claridad qué es lo que ellos generan, cuál es el beneficio. Google, organizar la información del mundo, es algo que genera compromiso de la gente para estar permanentemente preguntándose, a ver, ¿cómo organizo mejor la información del mundo hoy? Y así hay muchos más ejemplos. Y tú puedes articular con tu equipo cuál es ese propósito de transformación masiva, porque ahora tenemos una aldea global. Y la transformación digital te permite llegar a mucha más gente que antes posiblemente pensabas que era posible. Ahora, hay casos que me gustaría compartirte, como por ejemplo, de un cliente mío que decía, esto nunca me va a afectar, no va a pasar, porque mi industria, de hecho yo no creo, me decía literalmente, yo no creo en lo digital, yo no creo en la transformación digital. Y conversábamos en algún momento y decíamos, bueno, está bien, pero esto no se trata tanto de si yo creo o no creo, no es un dogma de fe, se trata de abrirnos a posibilidades. Y ahora se está dando cuenta que no le toca otra alternativa que innovar y abrazar la transformación digital. Hay otros que dicen, sí, queremos innovar y queremos trabajar en transformación digital y en cómo vamos a innovar, pero que no están abiertos a tener sesiones vía Zoom y están esperando que todo esto pase para que entonces volvamos al modelo tradicional. Y eso es importante que todos nos cuestionemos en qué punto yo me estoy limitando como líder de ver más posibilidades o de involucrar a nuevas generaciones que tal vez tengan una visión un poco más amplia y darme cuenta que el liderazgo es un liderazgo de equipo y no de una sola persona. Así que con esto
confío en haberte compartido alguna información útil para que puedas ponerlo en práctica. Esa es mi información en LinkedIn para que también estamos a tus órdenes para apoyarte con cualquier información adicional. Y bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo. Genial, genial. Muchas gracias a Esteban,